Bueno, hoy vamos a iniciar con lo que es formación específica. Les adelanto que algunos temas de formación o muchos de los materiales en formación específica tercer ciclo de nivel medio ya hemos desarrollado y están las grabaciones. Yo les voy a volver a pasar las grabaciones de esos temas que ya hemos desarrollado para que ustedes vuelvan a mirar, a ver, porque son, son temas como para que estemos haciendo ya repasos nada más en este momento, ¿sí? Bueno, en este primer material que tenemos para analizar, que es de educación media, aspectos generales del programa de estudios del tercer ciclo de educación escolar básica. em, entonces, ahí le ingresé a las compañeras. Tenemos primero fines de la educación paraguaya. Fines de la educación paraguaya creo que ya sabemos de memoria. Busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Garantiza también, dentro de los fines, la educación paraguaya habla de garantizar la igualdad de oportunidades para todos, busca que hombres y mujeres en diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades, se califiquen profesionalmente para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país. También busca afirmar la identidad de la nación paraguaya y de sus culturas en la comprensión, la convivencia, la solidaridad entre las naciones en el actual proceso de integración regional, continental y mundial. Tenemos objetivos generales de la educación paraguaya. Esto sí les puede salir como estudios de casos. Por ejemplo, eh, un caso práctico, de una situación práctica y donde habla de cuál sería, con cuál de los objetivos iría el caso presentado. Bueno, los objetivos, estos ustedes pueden darle una lectura, tienen tiempo 8 días como para ir dándole una lectura. Los objetivos. Después tenemos el perfil del egresado y la egresada de la educación escolar básica, formar hombres y mujeres que practiquen y promuevan acciones tendientes a la recuperación, fortalecimiento, valoración de manifestaciones culturales, todo esto que viene a ser. Y tenemos los principios curriculares. Principios curriculares son los mismos que ya habíamos también leído en la parte de, esto trae también, por lo menos traen los programas también de primer y segundo ciclo, pero tienen que saber que en los de tercer ciclo también vienen estos principios curriculares. Y dice que el currículum de la educación escolar básica propugna la participación de los diferentes estamentos de la comunidad en el proceso educativo y promueve un aprendizaje centrado en el alumno y en la alumna. ¿Cuáles son los principios curriculares que se tienen en cuenta? En primer lugar, y el primer principio curricular es el aprendizaje significativo. ¿Cuándo se produce un aprendizaje significativo? Cuando el alumno y la alumna incorporan el nuevo conocimiento o el nuevo contenido a su esquema de conocimientos a partir de lo que ya saben y de sus necesidades e intereses. O sea, un aprendizaje que realmente tenga significado para ellos y que donde se produzca la metacognición. La metacognición es tener esa, o saber, vamos a decir, tener conocimiento de qué es lo que aprendí, saber qué es lo que sé. Eso es metacognición. Y eso es lo que el alumno tiene que llegar a saber, tiene que tener un significado para él en su vida, ese nuevo conocimiento, y para eso hay que conectar con los saberes previos o el bagaje de conocimientos, también podemos decir, que trae el alumno de su entorno, de su hogar o de los años anteriores en los que estuvo eh, en la educación escolar básica y conectar esos saberes ya
ya adquiridos con los nuevos conocimientos y también tener en cuenta que para que haya aprendizaje significativo se debe partir de los intereses y necesidades de los alumnos. Por eso en un primer momento siempre en el momento del inicio de una clase no podemos entrar directo a lo que es nuestro contenido, sino iniciar primeramente. Podemos hacer a través de preguntas lanzadas a los alumnos, podemos hacer a través de lluvia de ideas, podemos hacer a través de un video. Comentamos todo eso que ellos saben primeramente y después para poder entrar en el contenido, en los conocimientos que queremos nosotros desarrollar. Después tenemos otro de los principios curriculares que es el juego, que es un recurso metodológico de mucho valor. Y tienen que situarse que estos ya son alumnos del tercer ciclo y el juego sigue siendo un principio curricular para el aprendizaje. Es necesario romper la aparente oposición entre el juego y el aprendizaje y aprovechar las actividades lúdicas como condición indispensable para que el educando se motive, se gratifique, construya su propio aprendizaje y reciba estímulos para seguir aprendiendo. También tenemos otro de los principios curriculares que es la creatividad. Es el tercer principio curricular que vamos a estar viendo. Antes de eso, los valores, que se me pasó. Eh, el tercer principio curricular que vamos a ver son los valores. Los valores son los que se vivencian, se captan, se internalizan a lo largo de todo el proceso educativo. Y esto también hay un material que se llama, ay, creo que no abrí todavía, pero hay otro material que nosotros ya habíamos analizado que habla de los transversales de la educación y habla de transversales en educación media. Y en educación escolar básica, en los tres ciclos, pero nosotros nos centramos ahora en tercer ciclo, habla del componente fundamental. En el programa de estudios tenemos tres componentes. Tenemos el componente local, que vienen a ser los proyectos comunitarios. Tenemos el componente académico, que vienen a ser las disciplinas que se van desarrollando y tenemos un componente fundamental donde estamos trabajando la educación democrática, la educación familiar. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Se trabajan los valores. Y los valores se trabajan de manera transversal. Ni siquiera aparecen muchas veces en las planificaciones, pero están allí de manera inherente y no están de manera explícita, pero sí de manera implícita. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando en nuestra sala de clases se nota el orden, se nota la limpieza, entonces estamos trabajando lo que es educación ambiental. Cuando uno de los alumnos llega tarde, pide permiso para entrar, cuando saluda a los compañeros, a la docente para entrar, que esto es necesario también seguir haciendo en tercer ciclo, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se internalizan los valores, el saludo, el respeto, la puntualidad. Entonces, es otro de los principios curriculares que se trabajan también en el tercer ciclo. Se traducen en las actitudes de profesores y alumnos, dice en el clima afectivo que se comparte, en los objetivos propuestos, en la metodología y la evaluación que se utilizan, en lo que se dice y en lo que no se dice también, y en lo que se vive dentro y fuera del aula. O sea, es lo que se vive, se debe vivenciar. Los valores pues no son significativos cuando solamente hablamos de valores y no estamos practicando y no estamos vivenciando. Y estos valores se vivencian desde el primer momento, desde la formación, desde el momento de la formación, del canto del himno nacional, de la invocación a la bandera, que forman parte de la cultura y del respeto a la nacionalidad paraguaya, por ejemplo, a los símbolos nacionales. Entonces, todo eso se trabaja desde el primer momento, desde que el alumno llega a la institución y se trabaja desde el saludo. Primero yo como docente saludo a mis alumnos, entonces ellos también eso ya internalizan, vivencian y se saludan entre sí, saludan a los docentes y
me darán la razón si es que yo les digo que es muy difícil con los adolescentes trabajar esto. Pero bueno, igual, por lo menos que escuchen, que vean de nosotros y que en algún momento entonces se les va a quedar en la memoria. Los valores entonces, el tercer principio curricular, después tenemos la creatividad y la evaluación, que son los dos últimos. Tenemos 5 principios curriculares en lo que es educación escolar básica tercer ciclo. La creatividad, que es la expresión de lo que la persona tiene dentro de sí y que espera ser desarrollado mediante las diferentes actividades. Y la evaluación, que es parte inherente al quehacer educativo, es sistemática, formativa, integral y funcional. Ya hablamos muchas veces de que la evaluación no tiene que verse nada más como un producto, como un proceso terminal que se da al término de la primera etapa, de la segunda etapa o al término del curso, sino que es algo que tenemos que estar trabajando desde el principio, desde el inicio de clases, desde el inicio de una unidad temática o desde el inicio de una capacidad o del año escolar o de la etapa escolar. Entonces, por eso habla de que es sistemática, es integral también, por eso hablamos también de los valores, no solamente en la parte académica, sino que también en todo lo que sea la parte actitudinal del alumno, también se trabaja la evaluación en la puntualidad, el respeto, la responsabilidad, todo eso que se viene trabajando también desde el tercer ciclo y en el nivel medio. Y en el tercer curso que se trabaja bastante con el tema de los proyectos educativos también. La educación escolar básica, este tienen que atender porque sería como un tema de examen también. La educación escolar básica incorpora una evaluación centrada en la evolución del alumno y la alumna, sin descuidar los perfiles y las normas establecidos que considera la función social de la escuela. La evaluación debe ser una experiencia constructiva de aprendizaje que debe contribuir a mejorar el proceso como a dar confianza y seguridad al educando y al educador. Bueno, ¿cuáles son las características que orientan el currículum en la educación escolar básica? A ver, la primera característica deriva del tipo de hombre y mujer que se pretende formar y eso tenemos justamente en los fines de la educación paraguaya ya aparece eso. Em, Desde esta perspectiva, la educación se concibe como un proceso formativo permanente que es inherente a la persona humana y como un proceso social mediante el cual el educando vivencia experiencias de aprendizaje que contribuyen a la formación de capacidades y valores que facilitarán su integración social y lo harán partícipe del mejoramiento de la calidad de vida. La segunda característica eh, se relaciona con el concepto de cultura y vamos a ver exactamente esta concepción de la cultura dimensiona sus dos expresiones, la sistematizada y la cotidiana. Se estimula el rescate de la cultura propia para incorporarla al proceso educativo e integrarla a los conocimientos que la persona humana ha venido acumulando y sistematizando. La palabra cultura pues viene de cultivarse, ¿verdad? Entonces, y es algo que se transmite también de generación en generación. Por eso habla de una cultura sistematizada y de una cultura cotidiana. ¿Y cómo concebimos la cultura? Dice, como eh, todo lo que es producto de la persona humana, la emoción, las costumbres, las habilidades, las destrezas, las actitudes, los valores, los productos concretos, abstractos. En suma, todos los productos, símbolos y procesos que los seres humanos han creado para interpretar y conocer la realidad. Por eso no podemos decir que, que no tienen cultura, porque sí o sí hay una suma de conocimientos que venimos heredando de generación en generación eh, en cada uno de los grupos sociales en los que estamos y en cada una de las familias en las que el niño o el adolescente crece. Entonces, por eso está mal decir que no tenemos cultura o que es una cultura muy baja. Eso no existe, porque la cultura es la suma de los conocimientos que tenemos y implica la emoción, las costumbres, las habilidades, las destrezas, todo eso. Y también hay que tener en cuenta que
en la segunda característica de lo que es el currículum de la educación escolar básica, lo que se pretende es no desvalorizar lo que es propio, sino que seguir transmitiendo eso que es propio de cada comunidad, de cada ciudad, de cada país y asumirlo para que con espíritu crítico sea valorizado a la luz de las expresiones de la cultura sistematizada. La sistematizada es la que ya vamos adquiriendo, por supuesto, en las escuelas, en los colegios de enseñanza media, en las universidades, todo eso. La tercera característica se refiere al estilo de aprendizaje y de enseñanza que necesariamente se debe promover para contribuir al desarrollo integral de la mujer y el hombre. Y aquí tenemos cuáles son las expectativas que tiene la educación paraguaya para el proceso de, educativo y en qué se centra. Aquí tenemos más abajo. La educación escolar básica, en coherencia con los fines y expectativas de la educación paraguaya, se sustenta en principios curriculares que propugnan la participación de los diferentes estamentos de la comunidad en el quehacer educativo y promueve un aprendizaje centrado en el alumno. Esto también tienen que saber que siempre es todo lo que, todos los elementos del currículum tiene que estar en torno al alumno, al interés superior del alumno. Em, Después tenemos la cuarta característica, que es la de determinar el logro obtenido en los aprendizajes. La evaluación en el diseño curricular está considerada como un proceso. Eso también tenemos que saber, es un proceso. La evaluación es de proceso, es procesual, no es de producto, para obtener juicios relacionados a nivel de logros de las metas de aprendizaje que plantea el currículo. Así, la evaluación se presenta con una doble dimensión, como evaluación de proceso y de producto, pero hay que darle esa importancia al proceso para que pueda darse ese producto. De proceso porque considera todos los elementos y sujetos que intervienen en el desarrollo, y de producto porque considera los logros obtenidos o no por el educando. ¿Para qué es necesario esta evaluación o conocer este producto? Para poder promocionarle a los alumnos. Entonces, es necesario, pero tiene que haber un proceso antes. Por eso dice que no se le puede evaluar al educando como el único responsable de los logros o fracasos. Tiene que tener en cuenta muchos otros factores. Aquí tenemos conceptos de competencia y capacidad, y creo que esto también ya sabemos hasta el cansancio, que competencia, acá tenemos abajo, es la integración de capacidades. O sea, todas las capacidades juntas hacen la competencia, o la suma de dos, tres, cuatro capacidades. Aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes para la producción de un acto resolutivo eficiente, lógico y éticamente aceptable. Ay, perdón. Éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Esa es la competencia, la suma o la integración de las capacidades. ¿Y por qué nos piden desarrollar capacidades? Justamente porque son cada uno de los componentes actitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades, que articulados armónicamente constituyen la competencia. Es decir, el docente debe estar desarrollando capacidades en sus alumnos para que ese alumno llegue a ser un alumno competente o un ciudadano competente, que adquiera las competencias necesarias para poder hacer esto que dice aquí, para que pueda resolver de manera eficiente, lógica y éticamente aceptable. Por eso hablamos también de formación integral, porque acá habla de que la solución que le encuentra al problema tiene que ser éticamente aceptable en el marco del desempeño de un determinado rol. Entonces, concepto de competencia-capacidad, yo creo que, y lo que nosotros tenemos en este momento es una evaluación por competencias, por competencias. Eh, Acá habla de que para la planificación pedagógica, los docentes deberán analizar las capacidades propuestas en los programas de estudio a modo de definir los temas implícitos en la enunciación de cada capacidad. Sabemos que en el programa viene la capacidad, dentro de esa capacidad tenemos los temas que tenemos que desarrollar, pero la capacidad sería eso,
una habilidad, una destreza que tenemos que desarrollar en el alumno. Determinar los procesos pedagógicos más pertinentes a las realidades institucionales para el desarrollo de cada capacidad, desarrollar los procesos propios de cada capacidad, definir los indicadores de logros en relación con cada capacidad. Y acá también voy a volver a repetir. Para que yo pueda elaborar indicadores de logros por capacidad, no es necesario que me centre o que yo solamente tengo que elaborar 3 indicadores. No. ¿De qué depende la cantidad de indicadores que yo voy a estar elaborando o definiendo? Depende de la complejidad de la capacidad que yo voy a estar desarrollando. ¿Qué son los indicadores? Así como su nombre dice, son exactamente lo que me va a indicar los pasos que yo voy a ir siguiendo con el alumno o los pasos que el alumno va a ir siguiendo para que pueda llegar a lograr esa capacidad que yo estoy desarrollando. Entonces, si una capacidad es compleja, puede tener 5 o 6 indicadores. También ya les había puesto el ejemplo de que en matemática, por ejemplo, para resolución de problemas tenemos y está dentro de sugerencias metodológicas en los programas de estudios, lo que es la famosa regla de Polya, que tenemos 4 o 5 pasos que sí o sí se tiene que seguir para poder resolver los problemas. Donde está identificar los datos, identificar la incógnita, plantear la solución al problema, todo eso, y hay unos pasos que se tienen que seguir. Entonces son 4 o 5 puntos o 5 indicadores sí o sí que se tienen que seguir para resolver un problema. No son solamente 3, porque anteriormente teníamos esa idea que solo 3 indicadores por cada capacidad y no es así. Después tenemos orientaciones para el tratamiento de la educación bilingüe castellano-guaraní. Eso también ya dijimos hasta el cansancio que eh, la educación bilingüe implementada en nuestro país hace referencia a un proceso planificado de enseñanza en 2 lenguas, castellano y guaraní. En los primeros años, por supuesto, se inicia con lo que es la enseñanza en lengua materna, como lengua de enseñanza, pero hay una segunda lengua oficial que es la lengua enseñada. Y cuando ya llegan al tercer ciclo los alumnos, esto ya tiene que ser 50% y 50%. Yo sé que en la realidad no se da, pero eso es lo que nos sugiere, nos orientan en los programas de estudio. Con fines pedagógicos se ha definido a la lengua materna, dice, como aquella adquirida por el niño o la niña en su contexto familiar, producto de una interacción con sus inmediatos interlocutores, en el hogar y en la comunidad, por lo que la misma es la utilizada predominantemente en el momento del ingreso del niño al sistema educativo. En cambio, la segunda lengua es la de menor uso en el momento de ingresar a la escuela y por ende debe ser desarrollada a través de una metodología propia de una L2. Bueno, eso ya sabemos. Primero se hace o se aplica un test de competencia lingüística que se le aplica a los niños de 5 o 6 años para poder saber cuál es la lengua materna o cuál es la lengua predominante para poder hacer esto. Dice aquí: en la elaboración de su proyecto educativo institucional, cada comunidad educativa debe tomar la decisión de cuál de las 2 modalidades será la más adecuada a la realidad sociolingüística de los niños. Y aquí tenemos las propuestas. Modalidades de educación bilingüe. Propuesta A, guaraní como L1. Después tenemos propuesta B, castellano como L1. ¿Qué es L1? Es la lengua materna, es la lengua con la que ingresa el niño a la institución. Y tenemos una propuesta C, aquí está, que es guaraní castellano como L1, es decir, el niño ya ingresa a la escuela siendo bilingüe, pero esto se hace a través de un test de competencia lingüística. ¿Qué es lo que nosotros como tercer ciclo nivel medio tenemos que saber? Cómo se hace el tratamiento de esto, de estas propuestas, pero en el tercer ciclo. Propuesta A, guaraní L1. ¿Qué hacemos? Tercer ciclo. En guaraní, desarrollo de la comprensión oral, comprensión escrita en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas semanales. En castellano, desarrollo de la comprensión oral, comprensión escrita y expresión escrita en un tiempo mínimo de 4 horas didácticas semanales. Es decir, ya hay una 50% y 50%. En el tercer ciclo ya no hay esa predominancia de la lengua materna, sino que ya se tiene que, porque dice que al término del 9º grado el niño ya debe ser un niño bilingüe coordinado.
¿Qué significa eso? Que el niño ya debe salir con las cuatro habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son? La de comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita, ya debe llevar incorporadas las cuatro habilidades lingüísticas tanto en castellano y en guaraní. Eso es lo ideal. Bueno, dimensión de lenguas de enseñanza. De enseñanza, ¿qué quiere decir eso? Las lenguas que se utilizan para enseñar. En el tercer ciclo, desarrollo de las capacidades de las demás áreas académicas que no sean lengua y literatura castellana y guaraní en las dos lenguas, en una proporción, perdón, más o menos equitativa. Para este ciclo, los estudiantes ya tienen su competencia comunicativa bastante desarrollada, aún en su L2, o sea, en la otra lengua que va adquiriendo de manera paulatina. Por ende, se pueden utilizar las dos lenguas para desarrollar las capacidades. Es decir, yo tengo historia y geografía. Entonces, digo, en la primera etapa voy a desarrollar 10 capacidades en historia y geografía. Entonces, 5 capacidades voy a desarrollar totalmente en guaraní y 5 capacidades voy a desarrollar en castellano. Eso es lo que me dice aquí. Además, es muy importante que estas lenguas sean utilizadas como instrumento de comunicación cotidiana en la institución educativa, ambas lenguas. Ello ayudará a afianzar cada vez más las capacidades comunicativas de los estudiantes. En la propuesta B de castellano 1 es lo mismo, solo que es al revés, es con castellano. Eh, en el tercer ciclo que se hace, desarrollo de las capacidades de las demás áreas académicas que no sean castellano y guaraní en las dos lenguas, en una proporción más o menos equitativa. Yo les puse un ejemplo. Para este ciclo, los estudiantes ya tienen su competencia comunicativa bastante desarrollada aún en su L2. Por tanto, se pueden utilizar las dos lenguas para desarrollar las capacidades, dice. Yo no sé si esta es la realidad, pero... Y cuando tenemos ya propuesta C, castellano y guaraní como L1, es decir, el niño ingresa a la institución ya como bilingüe, entonces en ese caso em, la selección de las capacidades a ser desarrolladas en una y otra lengua respectivamente queda a cargo de cada institución educativa. Es importante resaltar la recomendación de evaluar el desarrollo de las capacidades en la lengua que fue utilizada para su desarrollo, con el fin de evitar cualquier tipo de complicaciones relacionadas con el instrumento de comunicación que es la lengua. Esto es demasiado importante. No es... em, no es recomendable o no está bien presentar la capacidad, el contenido totalmente en castellano y que yo haga mi explicación en guaraní. La lengua eh, utilizada para el desarrollo es castellano. Mi información está en castellano, entonces mi explicación también debe ir en castellano. Sí, voy a utilizar el guaraní en el caso de que mi información ya esté en guaraní. Esa es la recomendación. Yo sé que en la realidad no ocurre, pero es bueno que ustedes sepan que esto tiene que ser así. Bueno, después tenemos componente fundamental. Esto ya hablamos también, que tenemos dentro del componente fundamental en la educación escolar básica, es abordado desde la doble perspectiva, dice, como contenidos relacionados con las capacidades de algunas áreas académicas y como temas transversales, es decir, se trabajan en todo momento y deben ser desarrolladas en los 3 grados del tercer ciclo. ¿Y cuáles son esos componentes? La educación democrática, la educación ambiental y la educación familiar. Componentes de componente fundamental. La práctica de los valores para la convivencia armónica, lo que es ¿cómo es? En educación democrática, en educación ambiental, cuando en la escuela se desarrollan capacidades, habilidades y actitudes tendientes a la preservación y conservación del ambiente a través de la sensibilización, concienciación y demás. También tenemos la educación familiar,
la familia como el principal miembro y núcleo de la sociedad. El docente puede utilizar diversas estrategias para incorporar este componente transversal en su práctica áulica, como por ejemplo partir de las referencias sobre la familia que aparecen en textos escolares y la finalidad que tiene su inclusión en los mismos, el valor de la familia, todo eso. Estos son parte del componente fundamental. También tenemos las orientaciones para la atención a la diversidad. ¿Se acuerdan de inclusive de nuestra ley de educación inclusiva? Bueno, esto también tiene, ¿qué se sugiere al docente? Que diversifique las situaciones de aprendizaje y las estrategias de evaluación, que debe adecuar a las características del grupo de alumnos y ampliarlas, replantearlas o modificarlas cuando se considere que no responde a las necesidades o posibilidades de los estudiantes. También se debe organizar espacios de participación, compartiendo, orientando, estimulando, acompañando y conversando constantemente con ellos sobre la importancia de cumplir con los diferentes pasos de los procesos. Estimular la participación de los alumnos en aquellas situaciones que favorezcan un aprendizaje significativo dentro y fuera del aula. Seleccionar recursos necesarios dentro de los que dispone la institución, eh, para que el docente pueda aportar a los alumnos para realizar las actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje. Y todo esto son las orientaciones para el tratamiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la equidad desde el contexto de la educación escolar básica. Eh, Desde la perspectiva de igualdad, el desafío fundamental en el tercer ciclo consiste en garantizar a los alumnos y las alumnas un trato igualitario, tanto desde los lineamientos curriculares como así también desde las vivencias escolares. Para el efecto resulta fundamental eliminar los estereotipos y asegurar que las alumnas reciban el mismo estímulo que los alumnos para apropiarse de los diferentes saberes propuestos desde las áreas académicas. Para la igualdad, el lenguaje, los materiales didácticos, las acciones, todo eso debe observarse para que pueda realmente. En suma, el tratamiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no puede traducirse simplemente al aprendizaje de ciertos conceptos, ni a la exclusiva práctica de igualdad entre ambos solo desde las aulas. Más bien es un tema que requiere de la asunción de cambio de actitudes que contribuyan a formar nuevos valores y maneras de actuar de modo tal a disminuir la brecha de inequidad social y garantizar una educación igualitaria para todos. Componente local. En el componente local, este pues es el diseño curricular de la educación escolar básica. Voy a volver a reiterarles. Dentro de ese diseño curricular de la educación escolar básica tenemos los componentes. El primer componente que vimos es el componente fundamental que mayormente habla de los valores y dentro de ese componente fundamental tenemos la educación familiar, educación democrática y la educación ambiental. Y después ya tenemos lo que es acá el componente local. Dentro del componente local hablamos de orientación educacional y vocacional. Y aquí tenemos también lo que se llama el proyecto educativo comunitario, que es una instancia estrechamente vinculada con el proyecto curricular institucional, o sea, el PCI, y con los proyectos de áreas académicas. Esto se trabaja así, de esa manera. Debe ser construido con la participación activa de los niños, niñas, docentes, los padres y madres de familia y otros representantes de la comunidad. Y acá comenta o cuenta cómo debe ser esto, la escuela como una comunidad, que se deben crear los clubes de lectura, grupos de deportes, clubes artísticos, centros de recursos para el aprendizaje en el grado. También la escuela como promotora del desarrollo de la comunidad. eh, el proyecto comunitario, por ejemplo, puede encarar temas que ayuden a los adolescentes. Yo sé que se hacen en las instituciones con problemas que aquejan a la comunidad. También analizar acciones que las autoridades están realizando en relación con los problemas. Todo eso se puede hacer a través de los proyectos educativos comunitarios. Y después tenemos orientaciones para la adecuación curricular que también debemos tener en cuenta en tercer ciclo,
En este caso, a nivel de aula, en coherencia con el PCI, se decide acerca de las competencias que desarrollarán sus estudiantes, las capacidades, los temas o los procedimientos metodológicos y estrategias evaluativas que aplicará para lograr aprendizajes más significativos y funcionales en atención a las realidades particulares de su grupo grado. Es decir, ir adecuando todo eso a nivel de aula. A nivel departamental, cuando el Consejo Educativo Departamental decide incorporar capacidades y competencias que atañen a las necesidades y a las características del departamento geográfico. Y a nivel institucional, eso se ve en el PCI. Y después a nivel de aula, lo que vamos a estar haciendo ya con nuestros, específicamente con las capacidades y las competencias que vamos a desarrollar con nuestros alumnos, adecuándolas a las necesidades e intereses. Em, Proyecto curricular institucional es el espacio donde se concretiza la adecuación curricular. Tema de examen. No sé, pero puede llegar a ser. El proyecto curricular institucional es el espacio donde se concretiza la adecuación curricular. La selección de los temas a ser trabajados en el desarrollo de las capacidades, la adaptación de los temas. Después tenemos la selección de los procedimientos metodológicos, la fijación de los horarios de clase. Todo eso va en el PCI, la selección e incorporación de áreas o disciplinas, y esto se hace a nivel institucional. El desarrollo del componente fundamental también, que se tiene que tener en cuenta en el PCI, cómo se va a hacer. El desarrollo del componente local también, con el proyecto comunitario. La adecuación curricular otorga al tema de examen, otorga a las instituciones educativas mayor nivel de autonomía en la toma de decisiones y en efecto impone un mayor grado de responsabilidad a los equipos docentes y directivos por los procesos pedagógicos aplicados y por los resultados académicos obtenidos. Bueno, y esto es lo que tenemos. Ay, voy a bajar un poquito más. Percepción de los docentes respecto de los programas de estudio actualizados del tercer ciclo. Esto ya es una apreciación ya. Diseño curricular, aquí está, de lo que les estaba hablando. Esto también es muy importante que ustedes sepan, que ustedes miren. Componente local, aquí tenemos desarrollo personal y social y tenemos orientación educacional y vocacional, proyecto educativo comunitario. Eso está en el componente local. En el componente académico, por supuesto, tercer ciclo es lo que a nosotros nos compete. Aquí están todas las disciplinas que forman parte de que son trabajadas en el tercer ciclo: castellano, guaraní, educación artística, matemática, ciencias de la naturaleza y salud, formación ética y ciudadana, historia y geografía, educación física, trabajo y tecnología. Son las disciplinas que se trabajan dentro del componente académico en el tercer ciclo, y después tenemos como núcleo, en el centro tenemos lo que es nuestro componente fundamental, y donde se trabaja educación democrática, educación ambiental y educación familiar. Bien, consultas aquí. Voy a ver si no hay nada en el chat. No hay absolutamente nada. Entonces continuamos con el siguiente material. Eh, bueno, tenemos resolución 1525. Este vamos a mirar, así vamos a darle una rápida leída porque este material nosotros ya hemos leído, ya hemos analizado, hay grabación de este material que hemos analizado, pero vamos a buscar exactamente donde tenemos tercer ciclo, porque esta resolución 1525, voy a leerles exactamente, es la que establece criterios para la promoción de estudiantes del nivel inicial y educación escolar básica. ¿Por qué les da a ustedes dentro de formación específica para leer? Porque también aquí tenemos de tercer ciclo. Y ustedes se postulan por cargos de tercer ciclo y nivel medio. Aquí vamos a ir viendo, vamos a buscar exactamente dónde tenemos tercer ciclo. Si ustedes escuchan que niños están hablando, esos son mis hijos. Aquí habla de evaluación. Todo esto ustedes ya tienen en los fascículos de evaluación, en, en los fascículos de evaluación que ya hemos analizado, que seguramente han leído, así es que
periodos de la evaluación sumativa. Acá ya tenemos periodos de la evaluación sumativa. En el... Parece que sí, pero es muy difícil. Gracias, Lourdes. Nada que ver. Vos sabés que tan difícil es eso entre paréntesis. En educación escolar básica, vamos a ir bajando tercer ciclo. Aquí habla otra vez de primer ciclo, no nos interesa, educación inicial tampoco. Aquí habla de los instrumentos también y de los procedimientos evaluativos. Esto va para todos los ciclos, primero, segundo, tercer ciclo. Para tercer ciclo, ¿cuáles son los procedimientos de evaluación? Son los de observación, son los de informes y son los de prueba. Y dentro de esos procedimientos tenemos los instrumentos RSA, lista de cotejo, registro anecdótico. Y dentro de informes tenemos bitácora, guía de la entrevista, cuestionario. Y dentro del procedimiento prueba tenemos prueba escrita, prueba oral, prueba práctica y de actuación. Bueno, nivel inicial escolar básica. Escolar básica, escolar básica. Acá vamos bajando. Tercer ciclo, aquí está. La escala de calificación se confeccionará en función al puntaje general, es decir, todos los indicadores que se trabajaron. Esto también siempre es tema de confusión. Todos los indicadores sabemos que la evaluación es de proceso. ¿Eso qué significa? Eh, que nosotros al iniciar la etapa, al iniciar el año, ya iniciamos el desarrollo de las capacidades y ya algunas utilizamos como para evaluación sumativa y otros solo como formativa. ¿Cuáles son las que utilizamos para sumativas? Son las que vamos a ir sumando ya, como su nombre dice, vamos a ir sumando ya e ir juntando los puntajes necesarios para cuando tengamos nuestro cierre de ciclo allá en el mes de junio o en el mes de noviembre en la segunda etapa. Y se confeccionará, dice, en función al puntaje general, el cual se obtiene mediante la sumatoria de los indicadores. Todos los indicadores, ya sea si yo utilicé RSA, si utilicé prueba escrita, si utilicé prueba oral, si utilicé prueba práctica, todo. Voy acumulando todos esos puntajes y voy sumando. Y acá habla de que en las áreas que integran más de una disciplina, como es educación artística y ciencias de la naturaleza y salud, educación artística, por ejemplo, tenemos danza, teatro, artes plásticas, ahí se me fue el otro, danza, teatro, artes plásticas. Música, profe. Ay, Música. música. Tengo dos docentes de educación artística, perdón. Entonces, de repente hay una separación. Hay docentes que solamente enseñan, por ejemplo, danza y teatro o danza y música y otro docente enseña otras dos disciplinas del área de educación artística. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una sumatoria de los puntajes, no se hace una suma de las calificaciones. No porque la profe tiene un 5 y la otra profe tiene un 3 se suman las calificaciones. No, se hace sumatoria de los indicadores, los puntajes, dice. Ciencias de la naturaleza y salud es lo mismo. Hay docentes que enseñan ciencias de la naturaleza y otro docente enseña salud. Entonces no se suman las calificaciones, se suma el puntaje, puntajes de las dos disciplinas. Bueno, la escala de calificación es la misma. Yo creo que aquí por lo menos no hay docentes nuevos que no manejen esto. La escala de calificación numérica es mediante esta fórmula LS menos L1 más 1 dividido 4. O sea, límite superior menos límite inferior más 1 dividido 4. Yo creo que si ustedes me escriben nomás en el privado, si ustedes no entienden esa parte, no hay problema, yo les envío así como un tutorial aparte. El límite superior constituye el puntaje general. El límite inferior es la cantidad que resulta del porcentaje exigido. En el tercer ciclo exigimos 70% para pasar, ¿verdad? Con referencia al total de puntos asociados a los indicadores referidos.
Algunos me dicen demasiado muchos indicadores, me llegó a 100 puntos al final de la primera etapa. Consideren que algunos son solamente eh, de carácter formativo, algunos indicadores. Y otros sí, son de carácter sumativo y son los que hay que considerar para que no les llegue a 100. Otros me dicen a 150 puntos. No es necesario porque lo que vamos evaluando son el desarrollo de las capacidades, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos ya el procedimiento de cómo sacar la calificación. Eso ya dijimos, yo creo que eso ya hicimos. De repente, si ustedes no tienen esa grabación que es más explicativa de la que les había dado, entonces me pueden pedir y voy a buscar para pasarles. Comunicación de los resultados, de la evaluación del aprendizaje, cómo se hace. Periodo complementario. En todos los ciclos de educación escolar básica, los estudiantes que obtengan calificación 1 hasta en el 100% de las áreas o disciplinas del periodo ordinario tienen derecho a ser examinados en el complementario. Es decir, si dejaron todas las disciplinas, no pasaron ninguna de las disciplinas, igual tienen derecho al 100% en el periodo complementario. Periodo de regularización. En este periodo se recogerán evidencias sobre los aprendizajes que aún no fueron logrados por el estudiante en el periodo complementario. También se sugiere aplicar varios instrumentos. En el segundo y tercer ciclo que es el que nos interesa, el estudiante que haya reprobado hasta el 50% de las áreas disciplinas de los grados correspondientes, el segundo y el tercer ciclo tiene derecho a un examen en el periodo de regularización que se realizará en el mes de marzo. Es decir, al 50% nomás. Ya en el complementario al 100% tienen derecho, pero después, para el tercer ciclo, para regularización, al 50% en las áreas. Me están escribiendo, esto entre paréntesis, como siempre digo, me están escribiendo pidiéndome estos materiales, no se preocupen, una vez terminada nuestra clase de hoy, yo les voy a pasar todos los materiales, que creo que son 11 o 13, de tercer ciclo y nivel medio, les voy a pasar en el grupo, ¿sí? Eso está también en ese drive que les había pasado, ese link del drive. Pero si ustedes no pudieron descargar, no hay problema, yo les voy a pasar totalmente. En el caso de estudiantes del noveno grado, la examinación en este periodo se realizará en el mes de febrero, sí, porque el noveno grado tiene su evaluación ordinaria, el cierre de la etapa. La segunda etapa tiene en noviembre, los primeros días de noviembre ya termina, en diciembre ya tiene su complementario y en febrero tiene su regularización y los demás no. Los demás tienen en noviembre el ordinario, en febrero el complementario y después en marzo la regularización. ¿Qué hacemos con la repitencia? Repitencia segundo y tercer ciclo. En el tercer ciclo, el estudiante repetirá el grado en el área disciplina reprobada y las demás ya tiene como aprobada. Solamente el área o disciplina que reprobó es la que va a repetir. La asistencia del estudiante en las clases no incidirá en la promoción. Es responsabilidad de los padres, directivos y docentes velar por el cumplimiento de la asistencia diaria del alumno a la institución. Pero siempre les digo en reunión de padres a los padres también. Es cierto, el reglamento dice eso, pero también nos dice que la evaluación es de proceso y si el alumno no asiste a clases, no va a tener proceso y al final sí le va a perjudicar y sí va a incidir en su promoción. Bueno, 1525 la resolución. No tenemos aquí problemas, me imagino. Vamos a continuar con el siguiente material. Fascículo de evaluación tercer ciclo. Esto vamos a mirar nomás, porque este fascículo de evaluación, nosotros ya habíamos leído, eh, creo que ustedes ya se habrán cansado de este fascículo. Uy, aquí volvemos a hablar de competencias, capacidades, indicadores, qué es un indicador, procedimientos evaluativos, cuáles son los instrumentos de evaluación. Sí, lo que les voy a decir es que este
Este fascículo de evaluación tercer ciclo tienen que leer, porque inclusive en la última parte tenemos cuáles son las consideraciones técnicas a ser tenidas en cuenta para la elaboración de los diferentes instrumentos de evaluación, porque ahí también tenemos muchas falencias los docentes, porque muchas veces este también, no se olviden de leer características de la evaluación, esto ya dimos, no sé, ya desarrollamos. Pero si es que por ahí no tienen todavía fijado, tenemos características de la evaluación y no solamente conozcan así como cita, sino que conozcan exactamente en qué consiste cada una de esas características. Funciones de la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, em, todo eso. Y abajo tenemos consideraciones técnicas para elaborar instrumentos de evaluación. Por ejemplo, cuando va a ser de selección múltiple, ¿cuántas alternativas debo tener? Aquí también tenemos tipos de evaluación según sus agentes. Tenemos la coevaluación, la autoevaluación, todo eso también tienen que volver a leer. Este material yo creo que ya conocemos, ya hemos leído, ya hemos analizado. Clasificación de procedimientos evaluativos, el de observación, el de prueba, el de informe. Y aquí tenemos, aquí por ejemplo, tenemos los instrumentos de cada uno de estos procedimientos, RSA, lista de cotejo. Eh, yo creo que este ya no es necesario leer, por lo menos que yo lea con ustedes, sino que la diferencia ya vimos entre RSA, lista de cotejo, los dos son instrumentos de observación, pero la observación se da en diferentes momentos, la lista de cotejo se da en un solo momento, eso ya vimos. Bueno, este vamos a dar como leído, como aprendido. Si ustedes quieren volver a leer en otro momento, eso ya depende de ustedes. Em, y tenemos, eh, un ratito voy a buscar, tenemos el material, la resolución 101, lo que quiero leer con ustedes, que es de, acá está. Esta resolución también ya habíamos leído, pero de igual manera es evaluación para nivel medio, 101. Ah, acá está, gráfico. Documento de criterios de promoción para los estudiantes del bachillerato científico de la educación media. Acá tenemos, vamos a ir leyendo este. Ay, ay, ay. Resolución 101. Bueno, por la cual se aprueba el documento de criterios de promoción para los estudiantes del bachillerato científico desde el año 2014. Esto también ya habíamos leído. Acá, ir bajando un poquito más. Escala de calificación del 1 al 5, cómo se saca la escala. Periodos de la evaluación sumativa, periodo ordinario, primer y segundo curso, como es, tercer curso. Este también tenemos una grabación de este, así es que les voy a pasar nomás. Si es que no tienen, les voy a pasar otra vez este material, que seguro que ustedes ya tienen luego, ya conocen luego. Y acá es importante porque tenemos otro material que es
la resolución 257 del año 2023, que modifica algunos artículos de esta resolución 101. Es importante porque, por ejemplo, en el porcentaje, en la resolución 101 habla del 80%, entonces vamos a ver qué dice acá en esta resolución que modifica parcialmente la resolución 03 del 2009 y la 101 del 2014. Ahí abajo. mm, Uy, aquí está. Modificar en la parte resolutiva. Primero, modificar parcialmente la resolución 101 por la cual se aprueba el documento de criterios de promoción para los estudiantes en el punto 4, escala de calificación, y la resolución 03/2009 por la cual se aprueba el documento de valoración de los aprendizajes para la promoción de estudiantes en la educación media en el punto 4, página 12, escala de calificación también. De modo que el nivel de exigencia requerido para la obtención de la calificación 2 queda fijado en el 70%. En la resolución 101 habla del 80%. Esta resolución modifica esa resolución 101 y queda fijado en el 70% del logro de los indicadores referidos a las capacidades establecidas a nivel nacional, departamental, institucional del plan común, plan específico, plan optativo y el proyecto educativo. No tenemos nivel de exigencia del 80%, sino del 70%. Criterios de promoción para bachillerato científico de la educación media. Eso también quería mostrarles para que ustedes, porque van a encontrar que en una resolución dice 80, pero esa resolución está modificada por la 257, que habla de solamente el 70% por ciento del nivel de exigencia. Currículos y transversales nosotros ya habíamos eh, analizado también. Ahora sí quiero analizar con ustedes el material que habla de una... Es cortito, o sea, no... Vamos a ver eh, lo que es el resultado de la evaluación PISA, resultados de Paraguay, porque esto se refiere a los resultados en nuestro nivel, en el nivel que estamos nosotros ahora estudiando. Bueno, ¿en qué consiste PISA? PISA es una prueba estandarizada también, pero que es a nivel internacional y las competencias que evalúa son las de lectura, matemática y ciencias. Y dice aquí, continuamos lejos del mínimo recomendado, dice. Bueno, pero tenemos la esperanza que vamos a... Matemática, puntaje mínimo recomendado. Ciencias, puntaje mínimo recomendado. Está en verde, matemática en celeste, azul. Y lectura, el puntaje mínimo recomendado está en violeta. Variaciones mínimas. Tenemos aquí los resultados de examen PISA 2017 y PISA 2022. En lectura, no llegamos al mínimo recomendado. El mínimo recomendado es de 400. A ver. En lectura es de 400 y nosotros llegamos en el 2017 a 369 y en el 2022 sí, subimos un poquito más, pero igual no llegamos al mínimo que es de 373. En matemática ocurre lo mismo. En matemática el puntaje mínimo recomendado es de casi 420, no llegamos. En el 2017 llegamos a 326 y en el 2022 llegamos a 337. En ciencias, el mínimo recomendado, el puntaje mínimo recomendado es de 410 y llegamos a 358 en el 2017 y a 368 en el 2022. No llegamos todavía al mínimo recomendado. Y este sí que dice considerablemente lejos de los objetivos de desarrollo.
Y la verdad que estamos descendiendo, dice aquí, según esto, 9 de cada 10 estudiantes por debajo del mínimo. Entre los países, Paraguay mantiene el mayor porcentaje de estudiantes por debajo del nivel mínimo. De 10, 1 sobrepasa el nivel mínimo, 9 quedan por debajo del nivel. 7 de cada 10 estudiantes por debajo eh, del nivel mínimo en lectura y ciencias también. Las urbanas se mantienen y las rurales bajaron. Bajó el nivel de rendimiento académico en las zonas rurales. En las zonas urbanas sí se mantienen en comparación con los del 2017 y 2022. Y acá dice también que creció la diferencia entre oficiales y privadas. Las privadas están mejor posicionadas y las oficiales se ha ampliado la brecha de rendimiento entre instituciones privadas y oficiales. 8 de cada 10 estudiantes menos favorecidos socioeconómicamente. También tenemos esa situación. El sistema no favorece a los guaraní hablantes y eso a simple vista se nota, y también podemos ver que nuestra orientación metodológica en cuanto al tratamiento del bilingüismo es que los niños que ingresan al sistema educativo deben ser alfabetizados en su lengua materna, cosa que no ocurre. Eh, no sé si en todo el Paraguay se aplica el test de competencia lingüística y se sabe realmente qué porcentaje de niños son guaraní hablantes como para poder ser alfabetizados en esa lengua y para que la otra lengua sea una lengua enseñada. No ocurre esto. Dice, precisamos de una revisión metodológica del bilingüismo castellano-guaraní para garantizar la calidad educativa uniforme, independientemente del idioma más hablado por el estudiante. Porque nuestra, hipotéticamente hablamos de que cuando llega al término del noveno grado, el alumno ya debe ser un alumno bilingüe coordinado, es decir, ya tiene que tener adquiridas las 4 habilidades lingüísticas, tanto en castellano y en guaraní, cosa que hasta el momento no ocurre. Aumentó el porcentaje de estudiantes que se siente insatisfecho con su vida respecto a PISA-D. Quiere decir que hay un gran porcentaje. Este porcentaje de estudiantes que se siente insatisfecho con su vida se duplicó con respecto a lo que es 2017. Demostrar habilidades socioemocionales se asocia positivamente con un mejor desempeño promedio en las áreas evaluadas. Los estudiantes que demostraron habilidades relativas a la curiosidad presentaron una diferencia positiva mayor en el desempeño en las 3 áreas evaluadas. Control emocional, curiosidad, también la relación con los docentes, eso influye mucho también. Porcentaje de estudiantes manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con expresiones relacionadas a la regulación emocional. 6 de cada 10 estudiantes controlan sus emociones y mantienen la calma en situaciones tensas. Eso en el 2022, 2017, 2022. Tenemos que ver si nuestra pospandemia sigue esto así o estamos ya en, con otras situaciones. Bueno, como les dije, currículos y transversales, eso ya vimos. También ya vimos evaluación, criterios de promoción de... Tienen que leer otra vez el diseño curricular de la educación media que les voy a mostrar aquí em, para la educación permanente de jóvenes y adultos. Voy a compartirles otra vez porque después van a decir, pero ese no leí. Entonces, de hecho que yo les voy a pasar todos los materiales, ustedes van a leer otra vez. Este es bastante amplio, pero vamos a ver solamente la parte principal de este material. ¿Se dan cuenta lo que es formación específica? Son temas que son del trabajo cotidiano de ustedes, ¿verdad? Esto tienen que leer el diseño curricular de la educación media para jóvenes y adultos, que tenemos en
todos los distritos del país tenemos esto. Habla otra vez de fines de la educación paraguaya, objetivos de la educación paraguaya, porque es un programa en sí. Tenemos pilares, no se olviden por favor de esto que ahora vuelvo a salir aquí. Tenemos pilares de la educación establecidos por la UNESCO. ¿Se acuerdan de los 4 pilares que tenemos? Y que nosotros hemos incorporado en el país uno más, que es el de aprender a emprender. Son 4 pilares. Esto vuelven por favor a leer. La educación media dentro de esta modalidad tiene el objeto de que todas las personas jóvenes y adultas que accedan a ella desarrollen las condiciones para aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se les presenta para actualizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos de modo a realizarse como persona en un mundo en permanente cambio. Para cumplir con este gran desafío, el currículum se estructura en torno a los 4 pilares de la educación establecidos por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de la UNESCO. Aprender a conocer, tienen que saber en qué consiste, aprender a hacer, a vivir juntos, a ser, y el quinto que es a emprender, que es el que nosotros hemos incorporado como país. Y aquí habla de los antecedentes, la educación media para adultos en Paraguay, de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la educación y sus fines, del derecho a aprender. Esto es importante volver a leer, esta parte. La Ley General de Educación, que habla en sus artículos también de eso. Em, Fundamentos del diseño curricular, tenemos fundamentos de orden filosófico, psicológico, andragógico, pero no habla de pedagógico, porque la pedagogía pues es la manera de conducir la enseñanza de los niños. Y en este caso hablamos de andragogía, porque ya es para la enseñanza de adultos. Y tenemos fundamentos de carácter sociológico, que es importante que ustedes vuelvan a leer. El aprendizaje significativo, principios curriculares de la educación media para jóvenes y adultos. Aprendizaje significativo, participativo, creativo, aprendizaje de valores. Son 4 principios curriculares, con la diferencia de que en educación escolar básica tercer ciclo tenemos 5 principios curriculares, inclusive tenemos ahí el juego, pero como esto es para personas jóvenes y adultas, entonces no aparece allí el juego, pero sí aparecen los valores, también aparece el aprendizaje significativo y aparece el participativo, perdón, y el creativo. Son 4 principios curriculares que aparecen aquí. ¿Cuáles son las características del diseño curricular? Es innovador, es crítico reflexivo, es flexible y abierto, es socioconstructivista humanista y también está orientado al logro de competencias y también está orientado hacia el logro de temas transversales. ¿Cuáles son esos temas transversales? La educación inclusiva, la educación ciudadana, educación ambiental, en valores para la gestión y la tecnológica. Y aquí habla otra vez de cada uno de esos tipos de educación en los que está centrado. ¿Está bien? Perfil de salida, objetivos generales. Esto es enseñanza media para personas jóvenes y adultas. Y aquí tenemos, eso es para que ustedes vuelvan a leer. Les voy a pasar todos los materiales en el grupo